Bueno, el tema de hoy se relaciona con las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza sobre la media poblacional. El tema de hoy son pruebas de hipótesis e intervalos de confianza sobre mu. Usamos mu para denotar la media poblacional. ¿Okay? Entonces es el tema de hoy. Entonces recordemos qué es lo que sabemos sobre mu. Recordemos que básicamente la idea aquí es que tenemos una muestra, ¿no es cierto? Y con la muestra podemos calcular la media muestral. Entonces una pregunta inicial, bueno, hasta ahora, ¿no es cierto? Antes de considerar pruebas de hipótesis, ¿qué es lo que sabemos con respecto a la relación entre la media poblacional, el parámetro en la población, y la media muestral? Entonces, a ver, entonces escribamos eso. Entonces lo que sabemos dice si obtenemos una muestra, podemos calcular. Si tenemos una muestra, podemos calcular el estadístico muestral, el promedio, la media muestral, para estimar mu. Entonces la pregunta hasta ahora, con lo que hemos hablado en las dos clases anteriores, la pregunta es ¿qué sabemos sobre la relación entre la media muestral y la media poblacional? Entonces ¿no es cierto? Usando los resultados del teorema del límite central y los resultados relacionados con que en realidad se relacionan con la distribución muestral del promedio, de la media muestral. Entonces básicamente lo que podemos decir es que sabemos dos cosas. La primera es que en general la media muestral que calculemos va a ser diferente al valor poblacional. Recordemos que solamente en promedio el valor de la media muestral es igual al valor de la media poblacional. Pero para una muestra específica, la probabilidad de que estos sean iguales es muy, pero muy pequeña. Lo segundo que sabemos, obviamente, sabemos que la media muestral tiene una distribución normal con media mu que es igual a la media poblacional y desviación estándar dada por la desviación estándar poblacional dividida para la raíz cuadrada de n. Entonces esas son las dos cosas que sabemos. Pero como que, o sea, es información relevante y es información importante, pero aún no hemos dicho nada específicamente con respecto al valor de la media poblacional. Entonces la idea es que cuando hacemos test de hipótesis, cuando hacemos pruebas de hipótesis, test es la palabra en inglés, cuando hacemos pruebas de hipótesis, se puede decir algo concreto o más específico con respecto al valor mu, al valor del parámetro. ¿Okay? Entonces, básicamente, esa es la idea general de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis al fin nos van a poder, ¿cierto?, decir algo específico con respecto al valor mu. Entonces, hoy lo que voy a tratar de hacer hoy es primero presentarles un poco de la lógica y obviamente también relacionada con pruebas de hipótesis. Y la lógica sobre pruebas de hipótesis en realidad se aplica básicamente para cualquier prueba de hipótesis que estemos haciendo. Probablemente la mecánica específicamente, el test de hipótesis del que voy a estar hablando hoy día se relaciona con test de hipótesis relacionados con la media poblacional. Entonces, para poder continuar y para poder implementar estos test de hipótesis, necesito hacer dos comentarios adicionales un poco teóricos, porque básicamente la idea aquí es que, a ver, un par de comentarios para poder continuar.
Entonces, la idea central es que usaremos, el primer comentario es que se usa este resultado, ¿no es cierto?, del teorema del límite central. Se usa el resultado de que la distribución de la media muestral es mu. Es normal con media mu, distribución estándar a sigma dividido para la raíz cuadrada de n. Se usa este resultado como la base para las pruebas de hipótesis sobre mu. Entonces ese es el resultado base. Y eso en realidad ya lo había dicho, que cuando estamos hablando de distribuciones muestrales, las distribuciones muestrales son importantes porque ellas son la base para las pruebas de hipótesis sobre mu. Y también son la base, y eso lo voy a poner entre paréntesis, para calcular intervalos de confianza. Y por eso es que este resultado sobre las distribuciones muestrales es importante. Y los voy a denotar como IC. Entonces, cuando escribo IC, es que estoy hablando de intervalos de confianza. Ahora, ¿cierto? Para poder avanzar un poco en la implementación, nótese que en la distribución muestral, de la media muestral, está dada, o sea, para calcular esto, está dada, la desviación estándar usa, pues note que la desviación estándar usa la desviación estándar en la población, la cual es desconocida. Es desconocida. ¿Okay? Por lo tanto, para poder usar en práctica este resultado, usar este resultado en la práctica, lo que se hace, entonces, por lo tanto, para poder usar este resultado en la práctica, se usa la aproximación de que, ¿no es cierto?, esta distribución normal de la media dada por mu dividido para la raíz cuadrada de n es aproximadamente lo mismo que una distribución normal con media mu y la desviación estándar dada por la desviación estándar muestral dividido para la raíz cuadrada de n. Ahora es importante señalar que este resultado es válido, esta aproximación es válida para n grande. ¿Okay? Y decíamos n grande es cuando n es mayor o igual a 30. Entonces nótese que lo que hemos hecho es sustituir la desviación estándar muestral por la desviación estándar poblacional. Entonces eso nos va a permitir avanzar. Entonces el primer resultado que debe de saberse, y al final también voy a comentar a mí qué es lo que se hace cuando tenemos muestras pequeñas, porque también se puede usar otra aproximación. Entonces el tercer comentario que quiero hacer es que para hacer los cálculos de las pruebas de hipótesis vamos a necesitar calcular probabilidades, ¿cierto? Y lo que necesitamos son probabilidades bajo la curva de la distribución muestral de la media. Entonces, sin embargo, para hacer pruebas de hipótesis, la idea aquí, veamos, para hacer pruebas de hipótesis, necesitamos calcular probabilidades bajo la curva de distribución de la media muestral. ¿Okay? Ahora, sin embargo, para facilitar los cálculos, en vez de usar la
la distribución muestral original, lo que se hace es que se usa la distribución normal estándar. Para hacer pruebas necesito calcular bajo la curva. Sin embargo, para facilitar los cálculos, se usa la distribución normal estándar. Que se denota por Z. Entonces Z sigue una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Y obviamente se puede demostrar matemáticamente que básicamente, ¿no es cierto?, que el área bajo la curva o probabilidades bajo la curva de cualquier distribución normal con cualquier media y desviación estándar se pueden obtener usando simplemente la distribución estándar normal. Entonces, sin embargo, para veces se usa la distribución normal estándar, ya que las probabilidades de cualquier distribución normal pueden obtenerse de la distribución Z. Y el proceso de ir de una distribución con cualquier media, una media mu y una desviación estándar sigma, a la distribución estándar normal, ese proceso generalmente se llama el proceso de estandarización. Entonces, lo que se hace es que ese Z es igual, por ejemplo, en nuestro caso específico, para la distribución muestral del promedio. Entonces lo que se hace es que al valor de la variable original se sustrae la media de la distribución dividido para la desviación estándar. Entonces, una vez que se ha hecho esta transformación, este proceso de normalización, lo que se hace es que se obtiene esta desviación estándar normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Okay? Y además esto, más tarde, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a terminar llamando el estadístico de prueba. Entonces, nuevamente aquí, para que se recuerde, yo sé que estos son detallitos, se recuerde básicamente lo que estamos tratando de hacer. Estoy tratando de explicarles es que cómo es que vamos a usar el resultado relacionado con la distribución muestral, el conocimiento de la distribución muestral para hacer test de hipótesis. Obviamente, en un mundo ideal, sería ideal poder ir de esta distribución muestral al cálculo de los test de hipótesis, pero como les estoy mostrando aquí, básicamente necesitamos algunos resultados adicionales. Bueno, y para mostrarles cómo que esto trabaja y también para que empezarnos a familiarizar con cálculos de probabilidades bajo la curva, ya que eso es lo que se necesita para hacer los test de hipótesis, veamos un ejemplo. Y más tarde, estos son datos que tenemos sobre ingreso de los hogares en El Salvador. Ingreso de hogares en El Salvador. Poco más tarde voy a discutir de dónde es que obtuvimos estos resultados, pero digamos que tenemos como estimado de la media, que es $420.2, la desviación estándar es 367.53 y el tamaño de la muestra es 13.669. Entonces esos son los datos que tenemos. Entonces digamos que estamos interesados en calcular cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a $500. Entonces recordemos es que nosotros sabemos que dado el teorema del límite central, la distribución de la media muestral es normal. Entonces con ese conocimiento nosotros podríamos calcular la probabilidad. Esta probabilidad, obviamente que para hacer eso, ¿no es cierto? Si recuerdan un poquito de cálculo, si se quieren calcular áreas bajo la curva, lo que
necesitaríamos hacer es el cálculo de integración, lo cual es posible con las computadoras de ahora, pero obviamente si es que se normaliza, en vez de usar, ¿no es cierto?, la distribución original, usamos la distribución normal estándar, ese cálculo se facilita porque estas probabilidades están dadas en tablas. Entonces el procedimiento para hacer eso, si recuerdan, lo que vamos a hacer es normalizar nuestra variable. Entonces para normalizarla, lo que hace es que se sustrae la media de ambos lados. Para S, la raíz cuadrada de n. Entonces la probabilidad, nuevamente estoy sustrayendo y dividiendo en ambos lados, ¿no es cierto?, bajo el cálculo de probabilidad. Entonces algo que no he mencionado hasta ahora es que obviamente para hacer el cálculo de estas probabilidades, y eso no lo había mencionado antes, también necesitamos asumir un valor para la media poblacional. Obviamente ese valor no lo conocemos y cuando estemos haciendo pruebas de hipótesis vamos a estar asumiendo valores específicos con ese coeficiente y esa es como parte central de una prueba de hipótesis. Pero por ahora asumamos que el valor de la media poblacional es igual a 430. ¿Okay? Entonces digamos queremos calcular cuál es la probabilidad de que la media es menor a 500. Lo que vamos a hacer es normalizar. Si hacemos este cálculo, voy a hacer medios la media, voy a escribir todo para que vean todos los pasos de lo que estoy haciendo. Entonces aquí, entonces obviamente este lado de la ecuación es z, porque ese es el resultado que les estaba dando anteriormente. La forma de normalizar una variable, cómo es que vamos de una variable con una media mu y una desviación estándar cualquiera a la desviación estándar normal. Entonces es ahora z. Entonces va a ser menor a 500 menos 430, que es el valor de la media que estamos asumiendo, dividido para 367.53. Esto dividido para la raíz cuadrada de 13.669. Entonces va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor, ya lo tengo calculado, es igual a 0.60. Entonces, como pueden ver aquí, estamos tratando de calcular cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 500 y usando la probabilidad de que la desviación estándar normal es menor a 0.60. Y como aquí mostrado automáticamente, esas probabilidades tienen que ser exactamente lo mismo. Entonces, para calcular esta probabilidad, lo que vamos usando es esta tabla Z, la cual, en esta tabla Z, la que tiene la tabla Z nos da los valores Z aquí, ¿okay? Y las probabilidades son los valores que están aquí dentro de la tabla. ¿Okay? Entonces son las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad, usemos este valor, digamos, la probabilidad de que Z sea menor a menos 2.58 es igual, 2.58, ¿sí ven? Es igual a, bueno, digo 58 es menos 2.50 y aquí está el 8, entonces menos 2.58 es igual a 0.0049. ¿Okay? Entonces es un ejemplo de cómo funciona la tabla, pero volvamos a nuestro ejemplo. Lo que estamos buscando es la probabilidad de que Z sea menor a 0.60. Entonces tenemos que buscar el valor de Z correspondiente a 0.60. Y este es 0.60. 0.60. Entonces esa probabilidad es 0.7257. ¿Cuál es igual a 0.7257? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que la media muestral sea menor a 500 es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 0.60, lo cual es 0.7257. ¿Okay? Entonces recordemos aquí que la idea es que básicamente, nuevamente lo que podemos hacer es usar la distribución Z para calcular las probabilidades de cualquier curva normal y eso es lo que generalmente hacemos en práctica cuando estamos haciendo test de hipótesis. Pero entonces, continuemos. Veamos, continuemos. Nuevamente, el objetivo aquí, y aunque a veces
¿no es cierto? Parece que estuviéramos haciendo como digresiones. El objetivo aquí es hacer pruebas de hipótesis con respecto a la media. Entonces, primero, antes de darle la mecánica, veamos si les doy un poquito de intuición sobre las pruebas de hipótesis. Sobre mu, esta media poblacional. Entonces, básicamente, esta es la intuición de lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis. La idea es que, ¿no es cierto?, dado que hemos observado ¿no es cierto?, un valor para la media muestral de y barra, entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de haber observado ese valor bajo la hipótesis nula? ¿Okay? Y aún no he definido la hipótesis nula, pero básicamente cuando definimos la hipótesis nula, es lo mismo a decir, es lo mismo a definir un valor específico para la media poblacional. Entonces la pregunta sería, dado que hemos observado y, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido ese valor bajo la hipótesis nula o bajo el supuesto de que el valor poblacional es igual a un valor específico? ¿Okay? Entonces ahí, por ejemplo, en el ejemplo anterior, el valor específico que yo estaba usando era 430. Entonces, esa es la intuición. Dado que hemos observado un valor para la media muestral, ¿cuál es la probabilidad de haber observado ese valor bajo el supuesto de que el valor de la media poblacional es igual a un valor específico? Entonces, lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, lo que se hace. Entonces, lo que hacemos es usar la distribución muestral usando μ0, el valor específico que tenemos para la media poblacional. Lo que hacemos es usar la distribución muestral usando μ0 y calcular la probabilidad de haber observado ese valor específico. De haber observado ese valor específico para la media muestral. Obviamente, si la probabilidad de haberlo observado, es alta, entonces eso básicamente lo que hacemos es que eso usamos como evidencia de que la hipótesis nula, de que el valor de la media muestral es igual a ese μ0, es verdad. Por otro lado, si la probabilidad de haberlo observado cuando me refiero aquí a haberlo observado, estoy hablando del valor específico de la media muestral, la probabilidad de haberlo observado es baja. Entonces, obviamente, esa es evidencia de que la hipótesis nula, de que el valor poblacional es igual a ese valor que se especificó en la hipótesis nula, no es verdad. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, estamos tratando de hacer es buscar evidencia de qué tan posible es haber observado ese valor de la media muestral bajo, si se asume un valor específico
para la media poblacional. Entonces, más o menos eso es lo que estamos tratando en general, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo estas pruebas de hipótesis sobre mu, y esa es la forma también en la que se usa la distribución muestral. Pero bueno, más específicamente, esas son como ideas generales de qué es lo que estamos tratando de hacer. Ahora hablemos de la mecánica, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento? Ahora hablemos del procedimiento para pruebas de hipótesis sobre mu. Y lo primero que voy a hacer es simplemente, ¿no es cierto?, voy a hacer la lista, a describir cada uno de los pasos muy resumidamente, y después vamos a ir explicando paso por paso, y después lo que voy a hacer es también les voy a dar un ejemplo. Entonces, el primer paso, como les decía anteriormente, siempre lo primero que se necesita hacer es se necesita especificar las hipótesis nula, que se denota por H0, y la alterna, o es HO, que se denota por HA. Y ya le digo, ahorita básicamente lo que solamente estoy escribiendo la lista de los procedimientos, definirlos muy rápidamente, después vamos a definir cada uno de estos componentes. El segundo paso va a ser definir el nivel de significancia es alfa, generalmente se denota por alfa. El valor crítico del estadístico de prueba. Y la región de rechazo. Es el segundo paso. En el tercer paso, lo que vamos a hacer, vamos a calcular el estadístico de prueba. Vamos a obtener, mejor forma de decirlo es que vamos a obtener el estadístico de prueba calculado. Y finalmente, en el paso 4, lo que hacemos es tomar una decisión. Con respecto a la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué? Entonces, básicamente, en resumen, esos son los 4 pasos. Imagino que ustedes en clases previas más o menos deben estar recordándose. En algunos casos, ¿no es cierto?, dependiendo de la referencia bibliográfica, dependiendo de los libros, a veces lo que se hace es que se proponen 5, 6, 7, 8 pasos, pero generalmente a mí me gusta resumir